¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Vamos a empezar esta edición con el caso de Marcial Becerra. Marcial Becerra, un administrador de empresas retirado, un administrador muy prolijo en sus cuentas, un administrador que murió esta semana asesinado a cuchilladas. Tremenda la forma en que muere porque él alcanzó a gritar pidiendo auxilio. De hecho, una de sus inquilinas escuchó tumulto, barullo, forcejeo y alcanzó a escuchar los gritos de su casero. Y sin embargo, no se atrevió a intervenir por miedo. Dijo, de repente es un asalto. Alcanzó a advertirle a su yerno, que vive en el tercer piso. El yerno baja, tiene que tumbar la puerta y cuando entra, la escena es de terror, sangre por todas partes y su suegro tirado en el piso, aún con signos vitales, pero el corte a cuchilladas en el cuello alcanzó la yugular y murió desangrado. Para la familia y para la policía, inicialmente todo apuntaba a que quizás uno de los inquilinos había entrado a robar, porque de hecho se llevaron el dinero que había en la caja fuerte. Como les dije, Marcial vivía de eso, retirado como estaba, en su casa del Callao, alquilaba habitaciones, locales comerciales y vivía con su yerno y su hija. Y estaba harto porque ya en los últimos meses y años había sufrido sistemáticamente de robos, no solamente de robos de dinero en físico que guardaba dentro de su casa, sino también en sus tarjetas de crédito. Por eso es que decide comprar una caja fuerte. La policía dice puede haber sido un inquilino, porque ya había tenido algún roce con un inquilino que hacía bulla y molestaba al resto. Sin embargo, esta noche, Angélica Villegas entrevista a peritos forenses que analizan la escena del crimen, fotografías, y más bien los peritos dicen ¿un inquilino? No, podría ser alguien del entorno cercano. Nadie forzó esa cerradura. Alguien conocido ingresó. Marcial le permitió el ingreso. ¿Cuáles son las evidencias? El reportaje de Angélica Villegas. Todas las paredes están llenas de sangre. Es como que él ha querido pedir auxilio y todo, pero ya no ha podido, y mi cuñado cuando ha entrado a auxiliarlo, lo ha cargado, lo ha levantado y toda la pared está con sangre. Cuando los Becerra Silva pensaron que el patriarca de la familia había sido asesinado a puñaladas durante un asalto en su dormitorio, donde fueron a robarle el dinero de la caja fuerte que tenía escondida, ellos se equivocaron en este crimen que hasta hoy figuró en todos los titulares policiales, como el caso del sexagenario ultimado por su inquilino, auxiliado por su yerno, y que ahora da un giro inesperado, centrando las sospechas en alguien de su entorno. La persona que ha ingresado en tu domicilio, primero tiene que ser una persona cercana al entorno del occiso, puesto que no hay violentada ninguna de las áreas de ingreso a este domicilio. Nuevas fotografías de la escena del crimen se hacen públicas esta noche, saliendo a la luz más de una revelación familiar. Mi papá me dice, he puesto una caja fuerte en mi cuarto, porque durante todo el año le hacían robos. A esto él comenzó incluso a sospechar de nosotros como hijos, ¿no? ¿Quién asesinó al administrador de empresas Marcial Becerra Silva el verano del 11 de enero de este año? Son los meses previos a una pandemia y esta era la última reunión de los Becerra Silva en la Manzana T, lote 4, de una casa de 3 pisos en el Callao, propiedad del patriarca don Marcial, quien a sus 63 años, conmovido entre aplausos, era homenajeado por la menor de sus nietos. Definitivamente, los años dorados habían llegado y está reunido con los 7 hijos del matrimonio que había terminado más de 10 años. Era todo para este padre de familia. Mi papá era una persona muy jovial, muy alegre, muy carismático. Mi papá, él fue administrador, él tuvo sus empresas, se dedicaba a la venta y compra de soldaduras. Durante el resto del tiempo, Marcial Becerra sería más independiente. Su exesposa residía en Argentina y cada uno de sus hijos harían su propia vida en Lima, por lo que emplearía parte de sus ahorros ganados en los primeros trabajos para recorrer el mundo catapultando cada momento en estas fotografías que se observan en sus redes sociales.
Ciertamente, un amante empedernido de los viajes que además conservaba en recuerdos por cada rincón de su hogar, prevaleciendo un especial orden que se proyectaba hacia el dormitorio de él, donde también coleccionaba carros, muñecos y lapiceros, siendo recordado como un padre que siempre socorría a sus hijos en las adversidades económicas. Una persona muy ordenada, ¿no? Él tenía sus archivadores donde él ponía sus recibos de agua, sus recibos de luz. Siempre era una persona que decía, tal día te vence esto, hay que pagar, ¿no? Y luego te decía, te traía un papelito y te decía, esto hay que pagar en mayo, junio, julio, así te sacaba las cuentas y las cuotas, ¿no? Los años en el mundo de la administración de negocios cansarían a don Marcial, quien dejaría esa opción de ingresos que le había generado parte de su fortuna, y entonces vería en su casa la próxima manera de generar más dinero, rentando 3 de sus pisos. El primer piso lo habitaba solamente mi papá y tenía 3 inquilinos, que son 3 tiendas. En el segundo piso son inquilinos, lo mismo que en el tercer piso. Y en el último piso, bueno, lo habita una de mis hermanas con su familia. Durante la pandemia, mi papá tuvo una diferencia con un inquilino porque me dicen que estuvo alterando el orden de la casa, ¿no? El papá subió por las quejas de esos inquilinos para llamarle la atención y ahí se produjeron los hechos, ¿no? A la par de este evento, donde el padre de familia habría sido amenazado por un inquilino cuya identidad no precisa la familia, pero que sí denuncian, su hija nos contaba algo más. El hecho de que alguien muy cercano comenzara a robarle en el 2019, pareciendo tener en detalle cada movimiento que daba, hurtándole sistemáticamente dinero de sus tarjetas y dando con cada espacio de la vivienda donde el sexagenario guardaba el dinero. Me dijo, no, ya no sé qué hacer, me siento mal, me volvieron a robar. Yo no sabía, hasta ahí yo no tenía conocimiento de la caja fuerte, yo no supe de la caja fuerte, ¿no? Mi papá me dice, he puesto una caja fuerte en mi cuarto, que bueno, uno de sus hermanos le había dado la sugerencia, ¿no? ¿Por qué no te pones? Porque durante todo el año le hacían robos y él dejó la llave de esta caja fuerte en un lugar específico. A esto él comenzó incluso a sospechar de nosotros como hijos, ¿no? En su desesperación, él de que por qué le robaban tanto si él la casa la dejaba con llave. Convencido que alguien de su familia lo estaba robando porque parecía seguir sus pasos, el comerciante incluso dudó de su hija, según la denuncia, quien vive en el último piso con el yerno de él, en esa misma casa. Mi papá llega a sospechar por una de mis hermanas por lo que vive ahí, con su esposo y su pareja, pero mi hermana trabaja y tiene horarios rotativos, entonces en ocasiones que se daba el robo, muchas veces ella no estaba en horario de trabajo. Pero don Marcial pronto dejaría de dudar de su hija, quien no se encontraba en el domicilio para el momento de los robos. Aún así, estaba seguro que era alguien que estaba bajo su propio techo, quedando otras opciones entre los sospechosos, como el resto de los inquilinos y su yerno. ¿Pero acaso era tan confiado este hombre como para dejar ingresar a cualquier persona a su dormitorio? Cualquier persona, no. Para dejarlos ingresar, no. Que lo haya reconocido, que de repente haya pensado que le iban a cancelar un alquiler o algo, cabe esa posibilidad. En sus redes, el administrador de empresas sería más confiado y tras terminar su periplo de Navidad 2020 en el norte del país, informaría en su Facebook que retornaba a casa. Es el verano del presente año y la vivienda de la Manzana T, lote 4, está a solo horas de convertirse en la escena del crimen. El patriarca de los Becerra recibe la visita de la hija con quien conversamos. El día lunes yo me retiro, mi papá siempre nos despedíamos con un abrazo y me voy. Mi papá era una persona que la puerta de ingreso a su casa la mantenía con llave porque él usaba la salida y entrada del garaje. Entonces cuando yo me retiro, él echa llave a su puerta, él echa las llaves y ya yo me retiré. En cuestión de minutos, ese dormitorio que alberga más de una colección es la escena de una batalla campal y una de las inquilinas del lugar escucha los primeros gritos, de acuerdo a la acusación. Cuando yo ni bien entro a mi casa, me llama una de mis hermanas y me dice, Jimmy, me acaba de llamar Susi, que es una inquilina que tiene tienda ahí, me acaba de llamar Susi, no sé qué ha pasado en la casa, en el Álamo, que mi papá dicen que está gritando auxilio y le están tocando la puerta y no contesta. Lo que me dice la inquilina es de que ella escuchó
como forcejeos y que mi papá gritó como a manera de que si le estuvieran ahorcando, ¿no? Así que ella escuchó que decía auxilio, auxilio, pero como que no era una, como que estuviera tapándole la boca o algo así, ¿no? Algo forzado, ¿no? Entonces ella sale y le pasa la voz a la inquilina de la esquina, que es Susi, y le dice, no, anda, llámalo a mi cuñado que vive en el piso de arriba. El yerno del occiso es el primero en confirmar la tragedia, indicando que el sexagenario ha recibido varias puñaladas en la parte superior del cuerpo y da su versión en la escena del hoy crimen, horas después. Como que lo han querido, o sea, ahorcar. Yo estaba haciendo unos trabajitos en el cuarto de mis hijas, haciendo unas repisas, y han subido a buscarme. Cuando yo he bajado, bueno, como estaba trabajando, me eché un baño, bajé, toqué la puerta, porque dije, para subió, tocó la puerta, toco, y nada. Y mi suegro, cuando tú le tocas, sale rapidito. Cosa que yo toco, y nada. Ya se me hizo extraño, vi su luz prendida, y agarré, y metí un golpe en la luna. He abierto, cuando he visto su puerta junto y no lo veo a él, comencé a ver la sangre, desde cuando me acerco estaba así semi echado, semi así, y con eso en la cabeza. El que no fue a cargarlo, lo he jalado hasta allá y he salido para pedir ayuda. Cuando he regresado para tomar la pulsación, lo de acá sí estaba latiendo. En esta parte de la historia, la hija de don Marcial tiene más de una hipótesis. Le resulta extraño que no hayan cerraduras violentadas, que supieran que su papá había quedado solo y que además tuvieran conocimiento de que tenía dinero en esta caja fuerte también escondida en su dormitorio. Ahora, estaba segura que era la misma persona bajo su techo que todo este tiempo le ha robado y con impotencia presencian cómo sacan el cuerpo de su padre apuñalado en el pecho. Son muchas las contradicciones que se habrían manejado desde el momento en que el yerno de la víctima halla el cuerpo, ya que los médicos forenses y criminólogos, con imágenes de la escena y primeras versiones, concluyen que la escena donde el sexagenario es interceptado habría sido en su escritorio, muy cerca a la puerta donde removieron documentos financieros, emboscándolo. Existe dentro del domicilio una caja de seguridad. Esta caja de seguridad no es frecuente actualmente en las casas. Todo el mundo tiene el tema económico a nivel bancario. Esta persona ha tenido o maneja temas de restos de valor en casa y que él propiamente los ha tenido ocultos y que se observa en esta fotografía. Aquí se inició los hechos, aquí se inició el conflicto. Esta mancha hemática es abundante en esta área. Este es el punto de conato según el análisis de mancha de sangre del escena de crimen. Esta persona intentó defenderse. Hay otras imágenes en donde se aprecian los libros de la biblioteca, los libros que son libros inclusive de cuentas, de caja me parece que refiere, donde hay manchas de arrastre. Son signos que el agraviado intentó salir de esa área. Y cuando no lo logra, él realiza otros patrones que tenemos en la pared. Estos patrones son compatibles con patrones de arrastre propios de alguien que está tratando de evadir una escena, de defenderse, de poder recuperarse. Analizando cada rincón del lugar, los expertos además encuentran incongruencias en la versión del yerno del occiso, cuando este indica anteriormente que lo encontró en la cama y además les sorprende la distribución de las manchas de sangre en el pasillo para considerar el testimonio de que solo lo llevan hasta ahí para tomarle los signos vitales. Tenemos acá el pasadizo, la foto del pasadizo en donde, con la referencia que manifiesta, fue arrastrado desde la cama hacia el pasadizo y acá se percató que estaba con vida, lo cual es improbable desde el punto de vista criminalístico, puesto que porque el patrón hemático sería mayor y diferente en la cama, lo cual no es según la fotografía que está en prensa. Este es un patrón hemático de limpieza o de arrastre, y es el patrón donde se ha encontrado en el pasadizo, el cual es un patrón de arrastre, no es un patrón en que se ha realizado el conato, el stand.
Entonces es una persona de su entorno, es una persona conocida, que ha podido ingresar, accesar fácilmente y que probablemente pensó no encontrar al occiso agraviado. Este caso, según los expertos, forma parte de la inseguridad que ha incrementado en tiempos de pandemia, donde la población ya no se siente segura ni debajo de su propio techo. Para entender eso tenemos que ver las cifras de la violencia que ha habido en el país y nos vamos a referirnos al 2019, que es un año antes de la pandemia. ¿Cuántos delitos se denunciaron en total en el país? 387.937, ¿de acuerdo? Hubieron 2.803 homicidios, 137.000 hurtos, 84.196 asaltos. Estamos viendo 7.200 estafas, 2.600 extorsiones. A casi una semana de un crimen que podría guardar el peor de los secretos debajo de un mismo techo, las piezas comienzan a armarse. Los inquilinos de la casa donde todo ocurrió seguirían ahí de acuerdo al testimonio. Hay además un teléfono cuyo secreto ha sido levantado y los interrogatorios a todo el entorno apenas comienzan. Cambiamos rápidamente de tema porque realmente necesito que estén muy atentos. O sea, que ahora que los chicos se relacionan principalmente por redes, que toda la vida social pasa por Internet, es importante que esta noche preste atención al reportaje de Lorena Ormeño. ¿Usted le ha advertido suficientemente a sus hijos sobre los peligros de Internet? Sí, los peligros. ¿Usted le ha hablado a sus hijos sobre, por ejemplo, esos gamers que aparecen, ¿no? Se aparecen, están jugando en línea y entra un nuevo jugador? ¡Ah, qué chévere! Y es así como empiezan las amistades. Les ha hablado de que esos amigos que van coleccionando en Facebook, por ejemplo, a los que no han visto ni en pelea de perros, no son amigos de verdad. Les ha hablado del grooming, por ejemplo, y quizás debería empezar preguntándole a los padres que nos ven esta noche si saben lo que es grooming. ¿Han escuchado? ¿Saben de qué se trata? Se lo vamos a graficar esta noche con un caso tan crudo como el que ha recogido Lorena Ormeño y que va a encender las alarmas de todos, porque así de crudo es también pervertido por el personaje que está involucrado. A ver, esta noche una madre de familia denuncia que su hija, cuando tenía 12 años, es captada por un ciberacosador que logra convencerla de enviarle fotos y videos íntimos de ella, desnuda. Y luego utiliza ese material para chantajearla y exigirle tener relaciones sexuales a cambio de eliminar ese material. Finalmente terminan descubriendo que este ciberacosador es un policía en actividad, así de grueso, así de grueso. Esta madre le facilita a su hija. Las clases son virtuales, en plena pandemia, un celular con acceso a Internet. Y es así como a través de Facebook este sujeto se contacta con ella. Tengo 16 años, ¿no? Se hacen amigos y al lograr quebrar, ¿no?, esas barreras y hacerse amigo de ella, le pide las fotografías. Como ella se niega, le dice, ¿sabes qué? Sé quién eres, dónde vives, tu papá, tu mamá, le dio todos los datos. O me los mandas o los mato. Y la niña accede. Y luego pensó que bloqueándolo de sus redes se acababa el problema, pero luego la busca otro personaje y le dice, tranquila, que te resuelvo las cosas. ¿Ah? Yo voy a borrar todo, pero tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Esta chica ha vivido un infierno. Felizmente tuvo una madre que la vio desmoronándose emocionalmente y logra que le confiese lo que ha pasado. Tienden una trampa porque este sujeto la cita para tener relaciones sexuales. Es una criatura de 12 años y descubren que es un policía en actividad. ¿Cómo actúa la fiscalía? ¿Cómo actúan sus pares cuando denuncian esto y descubren toda la telaraña de conversaciones que habían tenido? ¿Y cuál es la defensa de este policía en actividad? Se lo cuenta todo Lorena Ormeño en el siguiente reportaje. A través del celular y me encuentro con la sorpresa de que este sujeto estaba que le amenazaba a mi hija, diciéndole que si ella no le mandara sus fotos como él quería, sin nada, iba a matar a sus padres. Lo que te digo es la única solución para que te puedas olvidar del tema. No es una amenaza, es una opción.
Su instinto de madre evitó que su hija fuera violada, pero no que continúe indefensa. ¿Quién es él? Él es un policía, suboficial de tercera, Guillermo Leandro Cruz. Sí, el presunto depredador es un policía en actividad que, aunque detenido en un encuentro con la menor, está libre y vistiendo el uniforme policial. Continúa trabajando este sujeto como si nada hubiera pasado, como si nada. Esta noche en Día D, autoridad para abusar. ¿Estás viendo que soy efectivo policial? Ya puedes tener más confianza. Este casco lo llevaba puesto el suboficial de tercera, Guillermo Eliseo Leandro Cruz. Esta madre, a la que llamaremos Rebeca, denuncia que el último 7 de enero salvó a su hija de ser violada por el suboficial de la policía Guillermo Leandro Cruz, quien abandonó su casco cuando, dice, pretendía llevarse a la niña de apenas 13 años. Este hombre iba vestido de policía, de la cintura para abajo, con la moto que pertenecía también a la policía. Todo comenzó con una amistad por Facebook, cuando por la pandemia las clases comenzaron a darse de manera virtual y Rebeca entregó a su hija un teléfono con internet. Esta persona se identifica como un niño que tiene 16 años. Primero se hizo su amigo y después ya empezaron las amenazas. ¿Qué le decía? Le decía que se tomara fotos, videos, que se grabara sin ropa. Sin saberlo, su hija había caído en la trampa de un grooming, es decir, un adulto que se hace pasar como niño para engañar, chantajear y hasta violar menores de edad. Y ella no accediera a tomarse fotos, le mandó mi nombre, le envió foto de la casa de mi madre, la dirección donde nosotros vivimos. Le mandó a mi hija para que ella accediera a su pedido de este hombre. Ella, del temor, aceptó por miedo a que nos matara, nos pasara algo. Angustiada, la menor decidió bloquear al chantajista, pensando que así el problema terminaría, pero no. De la nada desapareció y a la semana vuelve a aparecer con otro nombre, como Luis Rojas. Le dice, estos son tus fotos y tus videos. Tengo mi familia que trabaja en la policía de alta tecnología. Me consiguieron esto. ¿Y saben qué persona es? ¿A quién mandaste estas fotos? Qué casualidad. ¿Qué le dice? ¿Lo voy a meter preso porque sé la identidad del que te está extorsionando? ¿O qué le dice? No. Lo que le sugiere a mi hija es encontrarse con mi hija, tener relaciones sexuales, a cambio de que le borre los videos y las fotos que él lo tenía. Todo lo que enviaron aquí está. No he borrado nada. ¿No vas a responder? Yo no quiero llegar a consecuencias mayores con este video, pero tú misma me estás obligando a tener que proceder. Estos son los primeros mensajes del supuesto policía Luis Rojas, proponiendo el trueque sexual para borrar las imágenes. No, porque soy menor de edad y tú un adulto. Te estoy dando mi palabra que tú misma borrarás ese video. O sea, tenemos eso y luego harás como si no existo y borrando yo. Y en ese momento, luego de que podamos tener, te doy mi laptop y tú misma lo borras. Ojalá Dios te perdone, yo no. Si vas a estar con esa actitud, mejor me dices no y yo hago lo que te dije ayer. ¿Me estás amenazando? ¿Sabes qué? Mejor enseño eso a tus familiares. Para presionarla le envió pruebas de que era policía y de su casa para darle confianza de que tras el encuentro sexual ella volvería sana y salva. Ese es mi domicilio. Ahí adentro para mi madre con mi padrastro en su biblioteca. Vamos a tener que pasar sin que nos vean. La niña aceptó, pero pasó 2 meses aplazando los encuentros mientras se hundía en la tristeza, lo que no pasó desapercibido para su madre. ¿Y entonces qué me dirás ahora? ¿Que estás en una conferencia virtual internacional? ¿No vas a responder? Por si acaso, aquí está tu video y tus fotos. No pienses que los he eliminado. Cuando me cuenta, se pone a llorar, desesperada. No quería estudiar, cambia su carácter, se vuelve sumisa. Tiene miedo a salir de casa. No quiere ir a la tienda por miedo, por temor
a esta persona que le puede hacer daño. En un momento me dijo, mamá, quisiera morirme para que tú no pases estas cosas, para yo no pasar estas cosas, lo que estoy pasando. Y me pide perdón por no avisarme a tiempo. Rebeca acudió a la de Pincri de San Juan del Lurigancho, pero afirma que le exigían la identidad real del chantajista, si no, no recibirían su denuncia. Así acudió a Birinqui de la Avenida España. Ahí tampoco quisieron hacerme la denuncia, pero yo insistí diciéndoles, bueno, no, que se pongan en mi lugar, que estoy desesperada como madre, que tengo miedo que le haga algo a mi hija, porque ya las amenazas serán continuas. Entonces la suboficial me acepta la denuncia solo por el número de teléfono. Me dijo que me iban a llamar. La denuncia lo hice el 8 de diciembre. Hasta el día de hoy no tengo ni una llamada. Pero mientras esperaba, el sujeto seguía presionando, hablando de Dios y mandando audios distorsionados, supuestamente preocupado por ella. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Desesperada, Rebeca volvió a la de Pincri de San Juan del Lurigancho. Otra vez dice, le negaron ayuda, pero tras advertirles que acudiría a la prensa, accedieron. Finalmente, la madre y la niña le colocan una trampa a este suboficial y aceptan su citación en esta cancha a las 10:30 de la mañana. A esa hora, el agente llegó en su moto lineal vestido de policía para llevarse a la menor a un hostal y mantener relaciones sexuales con ella. Es en ese momento en que los agentes de la de Pincri lo intervienen y lo detienen. Con terror confirmaron que el chantajista sí era policía, pero no se llamaba Luis Rojas o Darimar Cruz, otro de sus perfiles, sino Guillermo Leandro Cruz, del batallón de asalto, encargado de resguardar a congresistas y el presidente de la República. Cuando este policía llega a encontrarse con su hija, ¿se pudo confirmar que era él quien mandó los mensajes a la niña? Sí, se confirmó que él era con el número de celular. El suboficial constató que era el mismo número que mi hija recibía los mensajes amenazantes. Y la prueba eran estos mensajes de ese encuentro. Al costado de la tranquera estaré esperándote. Ok. Estoy en el lugar, vienes y yo te alzo la mano. No es seguro para mí estar aquí. ¿Con qué estás? Me da un poco de sospecha tus preguntas. Y tenía razones para temer. Leandro Ruiz tenía varias denuncias por resistencia a la autoridad y atropellar a una anciana, pero además por golpear a su expareja al creerla embarazada y por la desaparición de otra menor de 14 años a la que devolvió conminado por sus colegas. Esta vez, aún con las pruebas, negó todo. No conozco a dicha menor, pero para aclarar, en el momento yo estaba reparando mi moto lineal y me encontraba por una tranquera. En ningún momento he estado con ninguna menor de edad. Conforme a la denuncia por el presunto delito de acoso sexual en el cual se plasman los números telefónicos, ¿coincide con su abonado? Que al respecto quiero mencionar que el año pasado, recuerdo que más o menos al mes de noviembre en una reunión, extravié mi teléfono donde estaba mi número. Sin embargo, he recuperado a fines del mes de diciembre del año 2020 la línea telefónica. Sin embargo, no explicó por qué habían mensajes del día de su detención. Curiosamente, sus colegas tampoco se lo preguntaron y en el acta consignaron solo los días en que supuestamente su celular estaba perdido. Tampoco aplicó la flagrancia. Yo me acerco a la Pincri, me doy con esta sorpresa que Leandro Cruz ya estaba libre. Yo le pregunto al suboficial y me dice, señora, lo que marca la ley son 48 horas y ya cumplió sus 48 horas, va a llevar su proceso en libertad. Pero no se preocupe porque él ya está destituido de su trabajo, él ya no va a laborar en su trabajo. Cosa que no es cierto. Leandro Cruz sigue trabajando normalmente, como si es que no hubiera pasado nada. En efecto, el policía se reincorporó a su servicio, mientras, extrañamente, esta última detención no figura en su registro policial. Lo buscamos, su padre ofreció ubicarlo, pero no dio la cara. Así pedimos entrevista con Inspectoría de la Policía, pero se rehusaron, anunciando que el agente ya fue suspendido.
Lo cierto es que cada vez más niños son presas de groomies, pero ¿cómo evitarlo? Es importante que como padres nosotros hablemos de nuestros hijos abiertamente sobre los riesgos que existe en las redes, porque así como el grooming, existe también el ciberbullying. Por eso también los papás tenemos la responsabilidad de instalar y activar software de protección. Tienes que dar permiso para ver qué páginas pueden ver y qué páginas no, porque los expones. Y es importante también que nosotros expliquemos a nuestros hijos que no podemos dar datos personales a ninguna persona, menos a un desconocido. Lo más importante es poder tener la confianza con tu hijo. Entonces, ¿cómo haces tú para ganarte la confianza de tu hijo? No le grites cuando te está contando alguna confidencia. Llámale a las cosas por su nombre para que él... No quiero usar la palabra tabú, pero esto es un tabú con eso. Hoy nuestra legislación ya contempla penas de entre 2 y 4 años por acoso y chantaje por internet. Pero como este caso, ¿la policía está en capacidad de responder? Y en el caso del Perú, las personas tienen un registro de los números celulares en Occitel, con lo cual lo único que tendría que hacer la policía es voltearse y preguntarle directamente a Occitel: hey, tengo el número tal, ¿a quién le pertenece? Porque para eso no necesitan el nombre, porque el nombre además ya lo pueden acceder. Entonces es un tema muchas veces de capacidad logística, pero no puedes evitar el utilizar tu función pública para perseguir un hecho que además está ahí enfrente a ti. Tienes un celular con una serie de mensajes, una afectación a menores, más cuando son menores de edad, porque tienen una mayor protección por el interés superior del niño. Pero el primer filtro es más educación. No hay una política de Estado en ciberseguridad, no hay una acción concreta del Ministerio de Educación de enseñarle a los niños y a los adolescentes sobre temas de protección de datos personales, protección de su privacidad, por un lado, y mecanismos de ciberseguridad para enfrentar este tipo de fenómenos, porque esa es la realidad. Tú le vas a dar un teléfono celular inteligente y no vas a dejar a sus anchas qué es lo que va a hacer el hijo. Saber cuáles son las aplicaciones que tiene, cómo está manejando las aplicaciones, y tú tienes que aprender, porque obviamente los niños de hoy saben muchísimo más acerca de aplicaciones tecnológicas que los padres, porque tienes que saber entrar en obligación de supervisar qué es lo que está haciendo tu hijo con su celular. Tienes la obligación de entrar en sus mensajes. Pero sí es posible identificar signos de alarma. Primer signo es que te pida fotos muy íntimas tuyas. Segundo punto a tener en cuenta es que a veces te digan: podemos vernos, conocernos, llamarnos. ¿Cómo tú puedes saber que lo que él te está diciendo es verdad? Finalmente, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para el suboficial Leandro, pero hoy sigue libre. Las autoridades dejaron indefensas a Rebeca y a su hija, y a través de ellas, ¿a cuántas más? De repente la hubiera violado, la hubiera matado, le hubiera encontrado a mi hija sin vida, ultrajada, como tantas niñas. Que no lo hagan solamente por mi hija, que lo hagan por todas las niñas. Esto no se puede quedar así. Que hagan justicia, por favor. Se los dije, de verdad que es espeluznante, creyendo a nuestros hijos seguros en casa, pero conectados en un mundo que no manejan y desconocen, porque es a través de las redes sociales por donde los captan. Y este reportaje lo describe muy bien. ¿Qué tal si les decimos a nuestros hijos machaconamente que esos amigos que coleccionan en Facebook no son tales? No sé dónde vive, no sé quién es su papá, no sé quién es su mamá, nunca le he visto la cara, no sé cuáles son sus costumbres. Que esos gamers que entran en juegos en línea tampoco son sus amigos. Que el amigo es la persona que tú frecuentas, que sabe dónde vive, cuáles son sus costumbres. No, el contacto, ese es el amigo. Empecemos por ahí. Que esto levante todas nuestras alarmas y nos sentemos a conversar con nuestros amigos y tengamos además la apertura para escucharlos. Y si es que
ya han sido abordados, no juzgar, sino inmediatamente tomar acción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llama poderosamente la atención que habiendo el policía habiéndose defendido de que su celular estuvo robado, como que no fui yo, alguien más mal usó mi celular, pero yo luego lo recuperé. Perdón, señores, hay mensajes intercambiados con la víctima el mismo día en que le tienden la trampa y en la que están coordinando, nos encontramos en tal lugar, cuando ya este policía, Leandro Cruz, tenía el celular en su posesión. Entonces, ¿por qué es que este detalle fundamental no ha sido incluido dentro del proceso? ¿O es que estamos hablando de un malentendido espíritu de cuerpo entre algunos, porque no vamos a generalizar, algunos malos policías que creen que pueden librar de la grave acusación que debería caer en contra de este policía? Estamos hablando de una criatura de 12 años, extorsionada por un policía en actividad para tener relaciones sexuales. Eso es así de grueso y así de grave. Tenemos además que fuentes de la Fiscalía, porque ya está en el caso el Ministerio Público, le han dicho a Lorena Ormeño que ya habrían solicitado detención preliminar contra este policía Guillermo Leandro Cruz. Lorena, por supuesto, que pidió la versión oficial desde el Ministerio del Interior y la respuesta ha sido la siguiente. El caso en mención es materia de investigación a cargo del Departamento de Investigación Criminal de San Juan del Lurigancho 1, bajo la conducción del Ministerio Público. El policía se encuentra en calidad de procesado, dispuesto por la Fiscalía Provincial Corporativa. Y paralelamente, Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú realiza las acciones correspondientes en materia administrativa disciplinaria, disponiendo preventivamente la suspensión temporal del servicio. Encuentro que este caso es gravísimo, porque el policía llamado a perseguir el delito, a capturar a los delincuentes, vistiendo el uniforme, en actividad, extorsionando y chantajeando a una criatura de 13 años, es gravísimo. Mal haría el Ministerio del Interior en no facilitar absolutamente todo, y peor haría el Ministerio Público si es que no actúa pisando el acelerador cuando en la víctima hablamos de una criatura de 13 años. Ahora, vamos a cambiar de tema con otro que de verdad a mí me revela, me revela, porque yo, a ver, engendrar, parir, no es garantía de que uno va a ser un buen padre, y menos de que automáticamente se va a producir, ¿no?, esta relación de amor incondicional, de afecto, ¿no?, este relacionamiento que se produce entre padres e hijos, ¿ya? Y además, convengamos también que si simplemente no te sale del forro, pues, querer y dedicarte y construir esa relación con el hijo que traes al mundo, todo bien, no te nace pues, ok, no te nace. Sin embargo, eso no te exime de las obligaciones legales que tienes para con ese hijo que tú traes al mundo. Por ejemplo, el actor Gabriel Soto Lira, lo conocen como el gatólogo por su programa en YouTube. Gabriel Soto Lira le ha dejado bien en claro a la madre de su hija, a Lula Toledo, que no quiere y que no le interesa tener una relación con la niña que engendraron y que ya tiene 6 años. Y la madre de la niña denuncia esta noche que desde que la niña nació no le ha pasado un centavo, apenas 100 soles. Ya tiene 6 años la niña. Un centavo, simplemente se desentendió. No solamente se desentendió, sino que yo ya lo puedo decir a esta hora de la noche, se zurra en la sentencia judicial que dice: señor, usted le pasa 350 soles de manutención alimentaria a sus hijas. No le pasa un penny, un penny. Ellos se conocen hace algunos años en una academia, en una escuela de teatro. Empiezan a salir y vino el embarazo no deseado. Cuando Lula le dice a Gabriel, estoy embarazada, la bloquea en Facebook y la multiplica por 0. Porque se encontraban, se cruzaban y ni siquiera la saludaba. Y es más, la ignoraba a ella y a la barriga que empezaba a crecer. Con él no era. Tan es así que ni siquiera estuvo en el parto. Y luego, en alguna conversación que ha tenido Lula con Gabriel, ella la llama y le dice: oye, la niña está con neumonía. ¿Y qué tal si yo te llamaba a decirte la niña falleció? Bueno, te hubiera dado el pésame. Fue la respuesta de este sujeto. Así que engendrar y parir no te hace buen padre, definitivamente. Entonces, a ver, ya lo hemos dicho, Gabriel se escuda hoy, no te puedo pasar dinero porque no tengo chamba. Entonces no me alcanza, no tengo cómo darte. No está obligado a querer a su hijo. No está obligado, ¿ok? Nadie te obliga, Gabriel.
pero sí estás obligado a hacer todo lo necesario para que a esa niña no le falte nada y a cumplir además con una sentencia judicial. Y hemos corroborado además que no le falta chamba, pues. Postea sus viajes, no a Hawái en Instagram, pero postea que se va de vacaciones, todo bien. Gasta tu plata como quieras, pero cumple, porque tienes un hijo. Cumple porque tienes un hijo. Percy Guzmán tiene la nota. Esta es la resolución que la jueza dictaminó de una pensión alimenticia de 350 soles mensuales. 350 soles mensuales no alcanza para una niña de 6 años. La totalidad de esa pensión sería más de 26.000 soles que hasta la fecha el señor Gabriel Soto Lira no se ha hecho responsable. Mi nombre es Gabriel Soto. Para mí, al ser hombre es una construcción que uno tiene desde pequeño, tanto social como personal. La construcción de vida de Gabriel Soto Lira es paradójicamente todo lo contrario a los valores que describe en este video. Este actor tiene una sentencia por alimentos que, según Lula Toledo, no cumple desde que nació su pequeña hace 6 años. Por favor, Gabriel Soto Lira, ponte los pantalones, no seas irresponsable. Que no puedes tapar el sol con un dedo diciendo que no tienes. Lo primero que tienes que acostumbrarte a hacer es cepillar el pelaje de tu gato diariamente, para así retirar todo el pelo sobrante. Gabriel Soto muestra públicamente su gran afecto por los animales, pero no es capaz de amar y hacerse cargo de su propia hija de 6 años. Si es mi hija, o sea, está bien, pero yo no tengo ningún, como te digo, ningún plan en verlo, o sea, no soy muy paternal, que digamos, y ahí podría ayudarte, no sé, 100 soles. Esta es la historia de una madre que busca que se cumplan los derechos de su hija. Una niña que crece sin su figura paterna y un actor que con sus palabras deja claros sus sentimientos. ¿Qué pasaba si yo te llamaba y te decía, sabes que Gabriel se murió? Puta, te iba a darme más sentido pésame. La historia de Lula y Gabriel se inicia hace 9 años cuando consiguieron juntos en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Lula recuerda que a mediados de 2013, aún siendo amigos, decidieron salir en varias oportunidades. Hasta que una de esas salidas quedé gestando y se lo hice saber a él. ¿Inmediatamente? Sí, claro. ¿Y qué te dijo? Bueno, en principio como que se negó, no quiso saber nada de lo que yo estaba pasando. Me bloqueó de Facebook y de ahí no supe más. Como perdí comunicación con él, claro, di a luz, mi papá me estaba apoyando, mis tías, ¿no? ¿Cuándo diste a luz? En abril del 2014. Él nunca se apareció, nunca se pronunció, nunca me llamó, nada. Cuando nació la bebé, Lula cuenta que frente a la indiferencia de Gabriel, decide demandarlo por declaración judicial extramatrimonial y alimentos. Sentencia que el primer juzgado de paz letrado de Los Olivos resolvió declarando a Gabriel Soto Lira como padre biológico de la niña y le ordenó que cumpla con pasar una pensión de alimentos de 350 soles. Sería una pensión de 350 soles a favor del menor, y que deberá ser depositado en el Banco de la Nación a mi nombre. ¿Desde cuándo? Desde el diciembre de 2014. Hasta el día de hoy no se hace ningún tipo de depósito ni nada por el estilo. Lula nos cuenta que se las tuvo que arreglar sola para poder cubrir las necesidades básicas de su pequeña. Ella, después del trabajo, hacía horas extras como actriz en producciones universitarias y en algunos videos musicales, mientras que su bebé seguía creciendo y las necesidades eran cada vez más grandes, situación que dice la obligaba a seguir persiguiendo a Gabriel para que cumpla con sus obligaciones. La excusa es siempre que él dice que no tiene trabajo, que no tiene cómo. Sin embargo, él ha hecho viajes. El 2019 se fue a Trujillo y luego se fue con su enamorada a Piura y dice que no tiene plata.
Las excusas que Gabriel le daba, según Lula, eran completamente diferentes a la vida social que él mismo mostraba en sus redes sociales, como incontables viajes a muchos destinos del Perú. Estamos con el amigo Gabriel y Flavia. ¿De dónde nos visitan? De Lima. Bienvenido al Paraíso Natural de las Tortugas. Tengo estos libros en la cabeza. Palabra por palabra, frase por frase. Además, el actor comenzó a ser llamado para diferentes obras de teatro. Algunos spots incluso lo contrataban como chambelán de quinceañera. Trabajos que le dieron la oportunidad de ser la imagen de una marca de alimentos para gatos. Gabriel Soto es el conductor de un espacio virtual en YouTube y redes sociales en donde han logrado tener mucha notoriedad gracias a las miles de reproducciones que han generado los microprogramas del show del Gatólogo. Bienvenidos todos, yo soy el Gatólogo y estoy aquí para responder todas sus preguntas sobre el mundo gatuno. Junto a mí se encuentra mi gran asistente, Einstein. ¿Dónde está? Ya pues Einstein, por favor, es mi debut. Es muy importante para mí. Corten. Con el éxito profesional que estaba logrando Gabriel, su propia hija crecía sin la figura paterna. Incluso Lula nos cuenta que cuando su pequeña tenía 5 años, una neumonía casi acaba con su vida, situación que dice afrontó totalmente sola. Ella nos revela que se indignó por la indiferencia del actor. Por eso decidió grabar un audio de la última reunión que tuvo con Gabriel Soto en agosto de 2019. Yo sé que no quieres tener ningún tipo de vínculo como padre e hija. No te estoy obligando a que lo hagas, sino que el apoyo tiene que estar ahí. ¿Qué pasaba si yo te llamaba y te decía, sabes que Gabriel Valentina se murió? Puta, te iba a darme más sentido pésame. No, pero es que tampoco es así. O sea, el Valentina no vino del aire, Gabriel. Yo sé, pero... Ya, entonces... te hubiera ayudado algo con el velorio, ¿no? O sea, perdóname por ser tan frío, pero soy sincero. Ahora pensando más en frío, digo, claro, bueno, si es mi hija, o sea, está bien, pero yo no tengo ningún, como te digo, ningún plan en verlo, o sea, no soy muy paternal, que digamos, ni estar ahí constantemente. Puedo ayudarte, sí, pero dentro de las medidas de mis posibilidades, ¿no? Que no sé, 100 soles, una cosa así. O sea, de lo poco que tengo, dártelo. Yo no tengo un problema, como yo te digo, yo no busco una vida de lujos. O sea, no busco tener plata para mí. Yo tampoco. Entonces, si yo no tengo plata, no me hago gran lío. Lula afirma que también descubrió que Gabriel tuvo otra hija cuando salía con ella, paternidad que el mismo actor reconoce en el audio. A mí, tener un hijo, o sea, no va mucho conmigo, no va mucho con mi trote. O sea, yo no digo, un hijo es darle tiempo, es salir, es estar ahí. Porque bueno, tal vez no estuve en el de pero sí estuve en el crecimiento de Yo he vivido eso y digo, o sea, esto no es lo mío, no es que odie a los niños ni que me parezcan horribles, pero no soy tan empático. Cansada por los pretextos del actor, su abogada ha solicitado el requerimiento de pago y propuesta de liquidación de los devengados moratorios. Esos devengados suman 26.950 soles. Entonces, en septiembre del año pasado, se ha solicitado al juez que se haga efectivo el requerimiento del pago de la pensión, ¿no?, de alimentos y los devengados, bajo perseguimiento de pasar copias certificadas al Ministerio Público para iniciar la acción penal, porque acá él está incurriendo en un delito. El delito se llama omisión a la asistencia familiar. Buscando la versión del actor, logramos comunicarnos vía telefónica con Gabriel Soto, y esto fue lo que nos dijo. No es que no me haya hecho cargo, simplemente que las situaciones no se presentaron como las mejores, y ella bien lo sabe, ¿no? Y por eso hubo mucho desorden, mucho caos, pero no es que yo me haya querido dejar. Siempre hasta el día de hoy yo le he pasado cosas. Yo no estoy interesado en compartir eso mucho más. Lo que quiero saber es lo que respondas lo que ella dice, ¿no? Porque ella dice que solo le has pasado en 6 años 200 soles, en 4 cuotas de 50 soles en diferentes meses. Que tu excusa era que no tenías trabajo, o que no te iba bien, o que no tenías dinero, o que no estabas preparado para ser padre. Como le digo, yo no estoy interesado en hablar, dar ningún... no sé cómo le dijo usted, entrevista sobre ese tema con nadie más porque no me parece pertinente y necesario.
Yo estoy dispuesto a arreglar con ella como personas grandes, pero si ella simplemente va a estar engreída con su perspectiva de las cosas o no está dispuesta a entablar un acuerdo y prefiere llegar a esos métodos más allá, bueno, ella sabe que yo nunca le he cortado las llamadas ni nada. ¿Tú la reconoces como tu hija? Caballero, si usted no está entendiendo lo que le quieren decir, voy a cortar yo la llamada. ¿Le parece? Las cartas están echadas. De no cumplir con sus responsabilidades judiciales, Gabriel Soto tendrá que afrontar las consecuencias legales en su condición de padre biológico de la niña. Ya estamos en una etapa ya casi final, por cuanto ya la señora ha pedido devengados y hay un monto en el cual el señor debe de pagar. Y si no lo paga, lógicamente que eso va a pasar copias certificadas a la Fiscalía Penal a fin de que el fiscal abra investigación por omisión de asistencia familiar. Y en el caso de que se resista este señor, este padre, que no cumple con su hijo o hija, podría ir a la cárcel. Pero este no es el único caso de demanda por alimentos. Esta semana, Ana Cecilia Ayala, ex pareja sentimental y madre de la única hija del boxeador, David La Pantera Segarra, denunció que desde que se separaron hace más de un año, el ex chico reality no cumple con los 1.200 soles que acordaron de palabra para su hija. Además, desde la quincena de noviembre del año pasado, dice que el pugilista no ha depositado para los gastos de alimentación, vestimenta y colegio de la pequeña. Yo le estoy demandando por alimentos, por tenencia, y estoy agregando en la demanda ese tema de la exposición a la que tiene a la bebé, pues, ¿no? Además que también la involucra en temas de canjes y cosas que, como tiene 10 años, ella ya más o menos como que empieza a relacionar, no, mi papá obtiene así las cosas, entonces es fácil, ¿no? Entonces como que la confunde. Hemos hecho números con el abogado, porque yo antes no me había sentado a hacer cuentas nunca, y estamos pidiendo la cantidad de 2.500 soles mensuales para poder estar tranquilos con el tema del colegio, la vestimenta, los gastos. Ana Cecilia asegura que hasta ahora no recibe respuesta de David Segarra. Por eso le deja este mensaje. Bueno, David, mira, creo que hemos intentado muchas veces conversar y no hemos llegado a un buen puerto. Las veces que he accedido a tus propuestas, no las has cumplido. Finalmente, el 100% de lo que tú produces no está destinado para tu hija, que ahorita es la única, pues, ¿no? Tu hija merece que formalices los acuerdos, porque no todo tiene que ser verbal e informal. Es más, nos sentamos en un centro de conciliación, arreglamos, definimos y todo bien, ¿no? Creo que esa es la vía, ese es el conducto. Intentamos comunicarnos con La Pantera Segarra, pero el excombatiente prefirió no brindar declaraciones y nos hizo llegar un audio con su punto de vista. Lo que pasa es de que la bebé ya está grande y no quiero que ella se vea inmersa o metida en esta problemática. Yo sé que, de hecho, la mamá lo ha hecho así, si ella lo ha decidido, está en todo su derecho. Si ella cree que yo he vulnerado o he faltado a mi hija, está en todo su derecho. Lo respeto mucho, es una muy buena madre, es una muy buena mujer. Es lo único que voy a decir, no me voy a referir más del tema, prefiero dejarlo ahí. Y cualquier cosita es con mi abogado. Muy amable y gracias. No existe un manual que ilustre cómo ser un buen padre. Tampoco un libro de autoayuda para ser responsables. Ser papá es un acto de amor. Una imagen que no aparecen en las paredes convertidas en lienzos para estos niños, en donde la figura paterna no está pintada, ya es llenada con el inmenso amor de una madre. Siempre lo digo, mi admiración rendidas a aquellas madres que son madres y padres a la vez y que crían, porque no es fácil la crianza de un hijo sola y con pareja. No es fácil, no es fácil. Por eso yo así me saco el sombrero por esas madres que hacen las veces de madres y de padres. Y ya lo dije también, este actor no está obligado a querer a esa hija. Qué pena, se lo pierde, de verdad se lo pierde. Y si esa es su actitud frente a la paternidad, la verdad es que esta niña no se pierde de mucho.
En realidad parece que no se pierde absolutamente de nada. Ahora, legalmente, Gabriel, estás obligado a cumplir con la pensión alimentaria. Que no sea la amenaza de poderte ir a la cárcel, el acicate, para que empieces a cumplir. Yo me pregunto, ¿qué marca que se precie de estar fundada en valores querrá seguir auspiciando a un personaje que habla así? Que dice, no me nace pues la paternidad, no tengo chamba, no me alcanza. Pero sí le alcanza para irse de vacaciones. Todo bien con eso. Cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero lo primero es cumplir con la ley. Porque si no quieres a esa niña, ese es tu problema. Pero la ley te ha dicho, tú le pasas 350 soles mensuales a tu hija. Y tú cumples. Porque eso es lo que dice la ley. No tienes corona. Y una vez más, apelo a esas marcas que creen que está bueno auspiciar a un hombre que se expresa así de su hija y que no cumple con su hija y que quiere y pretende vivir al margen de una decisión judicial o lea desacramentada. Qué vergüenza. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Cumple, así no quieras a tu hija. Cumple. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar porque de verdad conversaba con Fernando Díaz de este caso y es una proeza médica de médicos peruanos que recibieron a Alberto Ñahui, uno de los muchachos que estuvo en las marchas del 14 de noviembre. Y la verdad es que su pronóstico era funesto. A este chico le dijeron no solamente vas a perder el ojo, sino que no sabemos si vas a volver a caminar. Porque las astillas, porque le reventaron de un perdigonazo el ojo, y esas astillas del hueso ingresaron a la masa encefálica. Y hubo que destaparle la cabeza para sacar las astillas y liberar un coágulo que se había alojado en el cerebro. Y lo que han logrado, yo no voy a hablar de milagros, yo voy a hablar de las manos maravillosas de estos médicos. Esto es ciencia pura. Y los resultados fueron en contra de su pronóstico inicial. Es de verdad que es increíble, increíble lo que ha ocurrido en el Hospital Almenara. Y vamos a regresar también para hablar de la segunda ola, porque el comunicado que ha sacado la Sociedad de Médicos de Medicina Intensivista, ¿de qué nos sirven tener más camas UCI? Porque todo el mundo, más camas UCI, no hay camas UCI, perdón, es que no hay médicos intensivistas que se puedan hacer cargo. No hay. Y reclaman que, mientras que la curva descendió en los últimos 3 meses del año, lo que denuncian los médicos intensivistas es que no se hizo nada. No se potenció, no se atendió, no se compró. No. Y estamos frente a una segunda ola que los especialistas, y vamos a conversar con uno de ellos, anuncian que va a ser, como está ocurriendo en Europa, peor que la primera. ¿Queremos levantar las alarmas y preocuparnos a todos? No. Queremos que sepan para tomar acciones concretas. Y de eso vamos a hablar al regresar. Y tenemos esta noche encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV. Porque estamos en campaña, aun cuando no se sientan. Está claramente reflejado en las encuestas, donde la mayoría de la intención de voto va al no sabe, no opina, o blanco o nulo. Increíble, pero así está. Nadie logra superar la valla de los 18, 20 puntos de intención de voto. Entonces, esta noche les preguntamos qué virtudes o cualidades le faltan a los candidatos a la presidencia del Perú. Hay 4 opciones, que son las que permiten además las encuestas vía Twitter. Capacidad y experiencia, honestidad y decencia, autoridad y liderazgo, buen plan y equipo. Está en nuestra cuenta de Twitter, ingrese, vote y nosotros más adelante les damos los resultados. Tengo mensaje de nuestro auspiciador antes de ir a la pausa. Los tiempos están cambiando y la educación también. Eres parte de la generación que anhela lograr un cambio significativo. Es el momento de construir tu futuro y salir adelante. Si eres de las personas que aman lo que hacen, no te detengas y postula a la Universidad San Martín de Porres, porque juntos estamos conectando tus sueños. Examen de admisión Lima, Chiclayo y Arequipa el 8 de febrero. Universidad San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Pausa y volvemos. Esta noche, en Día D. Estuvo en coma y quedó prácticamente desahuciado tras ser brutalmente golpeado en las marchas contra Manuel Merino. Me siento tranquilo pues de haber hecho esto, no me arrepiento. La milagrosa recuperación de Albert Ñahui Pérez y el estremecedor testimonio de un sobreviviente que también busca justicia. Cuando yo estaba en coma, según me cuenta mi mamá, es que los doctores le dijeron que
posiblemente no iba a sobrevivir por el trauma que tuve. Además, luchando contra la segunda ola, o nos cuidamos o nos cuidamos. Quédese en Día D. Voy a mencionar algunas cifras antes de iniciar la conversación con el doctor Arturo Pareja sobre la segunda ola y la situación de emergencia que estamos atravesando. En las últimas 24 horas se han reportado 101 fallecidos por COVID, 2.565 nuevos casos, 8.614 personas están hospitalizadas. Y como mencionaba antes de la pausa, en un comunicado de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, reclaman que el aumento de contagios estadísticamente supera en afectación a lo acontecido en el pico de junio y agosto del año pasado, que lamentablemente durante la época de la curva en descenso de los últimos 3 meses del año pasado no se han corregido deficiencias, el desgaste del personal médico sanitario no ha sido debidamente recuperado, hay una ausencia de plan estructurado que permita afrontar esta emergencia y que no se ha repuesto los insumos y equipos biomédicos. El comunicado es extenso, dice también que no hay camas UCI, o sea, lo que se nos viene, y la ministra Pilar Macetti esta noche ha ratificado que lo que se nos viene para febrero y marzo es que el Perú vivirá la parte alta de la segunda ola del nuevo coronavirus. Y mientras tanto, seguimos esperando la fecha en la que van a llegar las tan ansiadas vacunas de Sinopharm. Asegurada solamente está el 1 millón de vacunas iniciales y el resto del lote no se oye padre, como se dice. Entonces, tenemos razones para preocuparnos, que nos los diga el doctor Arturo Pareja, que ya está conectado con nosotros. Doctor Pareja, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, a ver, quisiera escuchar sus impresiones sobre todo las cifras que se van conociendo. Claramente estamos con la curva ascendente, pero lo más preocupante es que sube a una velocidad vertiginosa, que no nos da respiro. ¿Es correcto? Claro, en realidad nosotros ya venimos... las cifras iban a aumentar enero, febrero y marzo como consecuencia de todo lo que ha pasado entre noviembre y diciembre, y más aún ya tenemos nuevas cepas, nuevas mutaciones que son mucho más rápidas en el contagio. Bien es cierto, hace semanas oficialmente se dice que en Perú ya hay un primer caso. De hecho, que hace meses teníamos ya esta cepa, ¿no? Solamente había que iniciar mediante una prueba. Eso está viéndose ahora una combinación de todas las tasas que no podían controlar en el último trimestre del año 2020, más esta nueva cepa y otras variantes. Doctor Pareja, si me permite, estamos escuchándolo entrecortado y creo que, y le voy a pedir al switcher a hacer la conexión vía telefónica, lo mantenemos en video, pero la conversación que sea vía telefónica porque va a salir más fluido. Si me permite, doctor Pareja, ¿podemos hacer eso? Entonces, a ver. Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Vamos a hacer esa conexión mientras que comentamos lo que ya nos ha dicho el doctor Pareja y que ha sido ratificado también por otros médicos y científicos. Efectivamente, hay nuevas cepas. El virus va mutando según a las regiones a las que vaya llegando. Y lo que se ha identificado, por lo menos de la cepa británica y la cepa sudafricana, también hay una nueva cepa en Japón, ¿no? Es que hace que el contagio sea más virulento. Si el virus original, una persona que lo portaba podía contagiar a 2 o 3 a su vez, ahora una persona portadora del virus puede contagiar hasta 8 o 9 personas y ya conocen el comportamiento. El virus camina en los pies de las personas. Esas 8 o 9 personas a su vez
contagian a otras 8 o 9 personas. De ahí que la agresividad en la capacidad de contagio. ¿Es más letal? Esa es la otra pregunta que le vamos a plantear al doctor Pareja, pero lo que han señalado también nuevamente son fuentes médicas, es que no necesariamente es más letal. De ahí lo que ya empezamos a registrar, y esas son las imágenes que estamos viendo, lo que ya empieza a ocurrir es que los servicios de emergencia empiezan a colapsar, de pacientes que llegan con muy baja saturación de oxígeno reclamando atención hospitalaria, de que se necesiten puntos de abastecimiento de oxígeno, que es el principal insumo. El reclamo de más camas UCI, pero decía, y comentaba el comunicado de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, que decía: no hay suficiente personal médico especializado en cuidados intensivos que pueda asumir la carga. Pueden haber más camas, pero si no hay personal, ¿qué nos hacemos con esas camas? Doctor Pareja, ¿estamos conectados? El micrófono del Zoom apagado. A ver si ya estamos conectados. ¿Me escucha usted bien? Ya estamos conectados, ¿me escucha usted bien? Pamela, le escucho bien. Excelente, excelente, y nosotros también usted. Nos decía que estas nuevas cepas, y era lo que estábamos ratificando, resumiendo un poco lo que ya nos había dicho, el contagio es más virulento, sin embargo, ¿es más letal? No, lo que sabemos de las 4 cepas, mire, tenemos la cepa inglesa, la cepa de Kenia, la cepa de Sudáfrica y ahora la cepa de Brasil. Bueno, y otras pequeñas cepas. Todas ellas hasta el momento sabemos que son más contagiosas, pero no son tan letales como el original. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cuando uno tiene una cepa más contagiosa, se multiplica más en la población. Por lo tanto, los hospitales van a recibir más pacientes con síntomas moderados a graves, no necesariamente fallecerán, pero se triplica, cuadriplica, quintuplica el uso de camas hospitalarias regulares y también el uso de UCI. Ese es el mayor problema que tenemos. Y como nosotros no hemos gestionado nada más desde hace muchos meses, tenemos ese inconveniente. Doctor, le voy a pedir que por favor baje el volumen de su televisor, porque ya estamos, sí, para no escuchar ese ruido de fondo. Entonces, eso es un poco lo que están señalando desde los hospitales. Está aumentando la demanda y además notablemente la demanda por camas hospitalarias, por camas UCI, pero ya no, el personal está estragado, no se ha recuperado de la primera ola. Están reclamando incluso que no se ha hecho la reposición adecuada de insumos y equipos biomédicos y que nos vamos a enfrentar. ¿Es posible que esta segunda ola, sobre la que ya estamos, sea tan o más, incluso más agresiva que la primera? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Europa? En número de casos es lo más probable que pueda pasar. En número de usos de hospitales y de camas regulares o de uso, también. Eso es algo lógico, directamente proporcional al número de infectados. Ahora tenemos un promedio de 2.500 diarios. Pero ojo, cuando la información del ministerio nos dice hoy hay 2.500 casos, eso es directamente proporcional al número de pruebas que hacemos y hemos bajado en el número de pruebas. Eso quiere decir, si nosotros comenzamos a hacer el doble, el triple, el cuádruple de pruebas, por lo menos un 20 a 25% va a salir positivo. O sea, a más pruebas, a más población que hagamos las pruebas, nos van a salir más casos, claro, directamente proporcional. Hago menos, mi cifra va a ser menos. Eso es falso. Entonces, imagínense si yo hago en un solo día, bueno, hipotéticamente hablando, 200.000 personas, 500.000 de personas en un día, saquen el 20 o el 25%. Eso serían los positivos de un solo día. Doctor, ¿qué medidas se deben de tomar? ¿Han sido suficientes las medidas restrictivas dictadas por el gobierno y que aplican hasta el 31 de enero? Bueno, acá las medidas son medidas paulatinas que se deben ir evaluando semana a semana y se debe ir ajustando.
Pero lo más peligroso de esto y lo lamentable, y que usted lo ha dicho hace un instante, es que nos hemos dormido, y es así la palabra, ¿no? Dormido varios meses cuando comenzaron a bajar las cifras. Nunca logramos controlar la epidemia, nunca. ¿Ok? Entonces, bajó y nosotros no hicimos nada, no se hizo la gestión para cubrir más camas, cubrir más ventiladores, cubrir más medicamentos, cubrir más personal de salud, esperando, o sea, nadie va a dejar mentir de que no sabíamos que venía una segunda o hasta una tercera ola como Europa, o sea, no es lógico porque las epidemias son así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde están las asesorías? ¿Dónde están las mentes brillantes que siempre he escuchado decir? Mientras nosotros hacemos ciencia, publicamos, registramos todo, no se están cumpliendo ciertas pautas que en las diferentes sociedades se plantean. ¿Dónde está la campaña, dos campañas en paralelo que creo debieran ocurrir, no sé si usted coincide? La campaña de sensibilización permanente respecto a que el virus camina en los pies de las personas y si vamos a lugares cerrados, nos reunimos, nos aglomeramos y encima usamos mal la mascarilla, no observamos distancia social, nos vamos a contagiar. Se bajó la guardia en ese nivel de campaña informativa, pero además se está permitiendo ganar terreno a quienes recomiendan automedicarse, usar medicinas ivermectina y qué sé yo, y que están denostando de la vacuna que esperemos lleguen las cantidades que se han comprometido públicamente. Eso, ahí también han dejado espacio para que gane y que hoy más del 48% diga, no, yo no me vacuno. Bueno, en realidad, acuérdense que la vacuna es una herramienta más para el sistema inmune. O sea, tampoco la vacuna garantiza que no me voy a infectar. La vacuna no garantiza que, ok, hoy me vacuno y mañana solo salgo a una fiesta. Eso es imposible. Si uno no tiene un buen sistema inmune, no va a sobrevivir a una infección de este tipo. Entonces, la vacuna es una herramienta más. Bueno, se habla de que vienen 1 millón, pero en realidad son 500.000. O sea, para 500.000 personas, claro, no es para 1 millón de personas, son de 2 dosis. Claro, ¿okay? Claro. Y también hay una cosa, no tenemos medicinas, no tenemos UCI, no tenemos hospitales, y hay quienes hasta están en contra de ciertos medicamentos, ¿ok? Nosotros no estimulamos la automedicación, nosotros estimulamos el uso de medicamentos con evidencia emergente, pero controlado y prescrito por un médico, ¿ok? Como el caso que usted ha dicho, la ivermectina, ¿no? O sea, nosotros no decimos, oye, automedícate. No. ¿Puedes usarlo? Sí, según criterio médico, pero no pueden venir, si no tenemos nada, ni una cama de más, no pueden venir opinólogos de escritorio que están en otro país a ni siquiera colaborar con nosotros y decir, ok, bueno, hay que recomendarlo, pero bajo prescripción médica. O sea, hacen lo contrario. Entonces, no podemos vivir en esa desazón de no tener ningún armamento para cubrir a la población, empezando desde la educación. Y usted bien claro lo dijo, inclusive recién se ponen a hacer operativos en los medios de transporte masivo para ver que cumplan la norma, pero se bajó la guardia varios meses. O sea, siempre es al principio para la foto y después no se vuelve a hacer. No estamos aprendiendo de las lecciones de esta pandemia. Esta pandemia nos dijo, señores, se salvaron de un pelo de poder ver cifras de muertes mayores. Ustedes necesitan más camas UCI. Eso fue el mensaje de la pandemia. No se hizo caso. Señores, ustedes necesitan hacer negociaciones rápidamente para tener vacunas y medicamentos. No se han llegado a hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es fácil criticar desde afuera, mientras uno se está enfrentando al virus y a la enfermedad desde dentro. Entonces, obviamente, hemos bajado la guardia, hemos descuidado, etcétera, etcétera. Y eso no es hablar en contra de la gestión ejecutiva, ministerial. No, al contrario, nosotros siempre, como universidad, como instituto de investigación, hemos dicho, aquí estamos para ayudar, aquí estamos para hacer las cosas. Doctor Pareja, aquí estamos para educar al pueblo. De acuerdo, una última pregunta.
¿cree que van a ser necesarias medidas más restrictivas de las que ya tenemos? De momento no hay ninguna región en el Perú que esté con el semáforo en nivel de riesgo extremo. De rojo. Todavía no, pero... Todavía no. Pero vamos a llegar. Por supuesto, frente a este control vamos a llegar. Y obviamente bien claro está la situación del semáforo epidemiológico. Si llegamos a la línea roja, va a haber mucho más restricción, porque la restricción casi total o total es para paliar el número, bajar la cifra momentáneamente. En pocas palabras, ¿para qué sirve la restricción total? O sea, la cuarentena total, para ganar tiempo. Ganar tiempo en adquirir cosas. Pero cuando adquirimos cosas, la población se ve perjudicada porque no va a poder laborar. Entonces, si no va a poder laborar, trabajar, tenemos que ser conscientes que no podemos llegar a eso. Entonces, la conciencia es de ambos, tanto del gobierno como de la población. Es una comunicación continua. Entonces, no podemos seguir bajando. Con lo que se puede proyectar según la curva en ascenso de víctimas mortales y contagios, ¿vamos a llegar a esa situación en la que se tenga que declarar cuarentena total? Esa es la pregunta que se hacen todos los peruanos. Es una posibilidad, por supuesto que sí, es una posibilidad si siguen las cosas como están. La posibilidad está ahí. Entonces, uno va a escoger o no hago las cosas y me voy para el camino más alto, o de una vez soy consciente y esto lo voy a ir aplacando. Pero la posibilidad existe. Muy bien, doctor, siempre tan claro. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. A usted, Pamela. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el virus, ya lo dije, el virus camina en los pies de las personas. Salir si es necesario, tiene que trabajar, movilizarse con sumo cuidado, ¿no? No solamente es usar la mascarilla, sino usarla correctamente. Si vamos a sostener alguna reunión en un lugar suficientemente ventilado y no con gran cantidad de personas, lavarse las manos, desinfección, digamos, es el ABC. Nos hemos relajado y estamos viendo los resultados. Vamos a cambiar de tema y vamos con lo que había anunciado, porque el caso de Albert Ñahui de verdad que es una historia absolutamente impactante, es estremecedora y a partes iguales combina la entereza, la lucha de un chico que tiene 22 años con la proeza, literal, la proeza médica, ¿no? Los médicos que reciben a Albert con la cabeza perforada porque le impacta un perdigón en el ojo y esas astillas se alojan en el cerebro, y el pronóstico de los médicos es, lo más probable es que no solamente pierda la visión en el ojo afectado, sino que pudiera ni siquiera volver a caminar. Y sin embargo, esas manos de estos médicos lograron ir en contra de su propio pronóstico. Cuando la tía de Albert llega a verlo en la emergencia el año pasado, se lo contó a Fernando Díaz aquí en Día D. Dice, mi sobrino era un monstruo, casi me desmayo al verlo, totalmente desfigurado, hinchado. Y los médicos le dijeron, señora, lo más probable es que su sobrino quede parapléjico, además de que iba a perder la visión en el ojo izquierdo. Albert Ñahui es uno de los más de 200 muchachos o participantes de las marchas del 14 de noviembre. La ONU ha dicho en su informe final que la policía aplicó una represión en estas marchas de protesta usando escopetas calibre 12, cartuchos de gas lacrimógeno directamente a la cabeza y al cuerpo, a la cabeza y a la parte superior del cuerpo, y haciéndolo de manera indiscriminada y a corta distancia. 200 manifestantes heridos en diferentes grados de gravedad. Muy grave quedó Alberto Ñahui. Los médicos, ¿qué hicieron? Destaparon el cerebro, retiraron las astillas, retiraron el coágulo. Tuvieron a Albert 12 días en coma y lograron el milagro de volverlo a ver caminar. Es increíble, su testimonio es vívido y estremecedor. Y el del médico que describe la operación es absolutamente impresionante. Fernando Díaz. Precisamente yo estaba con mi cámara aquí y metí una ráfaga de fotografías, ¿no? Y lo único que vi en ese momento fue un instante de terror. En ese momento yo pensé que se le había destapado todo el rostro porque todo estaba lleno de sangre. Yo en ese momento quedé en shock. No sabía si llorar, no sabía qué hacer con él. Su cara era terrible.
Me agaché y me agarré. Y seguía sangrando, yo sentía que se me había mojado toda la cara, todo el polo. Me dijeron que he tenido un impacto fuerte pues, en la cabeza, ¿no? Fractura de cráneo, de hueso. Cuando despertó después de estar 12 días en coma inducido, Albert Ñahui Pérez no recordaba nada. No sabía por qué estaba en la UCI del Hospital Almenara conectado a varios aparatos y tampoco entendía por qué los médicos y las enfermeras sonrieron cuando sorpresivamente abrió los ojos. Desperté y yo dije que había pasado un día y estaba en cama, pues no estaba en UCI y no podía moverme. Fue algo impactante para mí, ¿no? De moverme, de estar activo y de un día para otro no poder moverme y estar ahí postrado con todas las máquinas ahí sonando. Preguntó qué había pasado. Le dijeron que había estado en la marcha del 14 de noviembre y que un perdigón lanzado por la policía en el cruce de Abancay con Piérola le impactó en la cara a la altura del ojo izquierdo, rompiéndole la parte frontal del cráneo y generándole un coágulo en el cerebro. Me cuenta mi mamá, es que los doctores le dijeron que posiblemente no iba a sobrevivir. De los 113 jóvenes que resultaron heridos en las protestas por la designación de Manuel Merino como presidente, el caso de Albert Ñahui era uno de los más críticos. Cualquier persona no sobrevive a este tipo de traumatismos. Realmente él ha tenido mucha suerte para poder sobrevivir. Es más, muchos pacientes, así sobrevivan, pueden quedar con secuelas irreversibles. El jueves último se cumplieron 2 meses de un capítulo negro en nuestra historia que provocó la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado y que de acuerdo al último informe de las Naciones Unidas, lo ocurrido en el Perú el 14 de noviembre del 2020 no fue otra cosa que el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la autoridad policial. De rato en rato salían y pum, salían y de frente pum. Centraron su objetivo en los jóvenes que estaban como desactivadores de bombas lacrimógenas y fueron muy efectivos en apagar estas bombas lacrimógenas. Las investigaciones del Ministerio Público aún no han concluido. Hay autoridades como el ex premier Antero Flores Arauz que hasta la fecha no han sido llamadas a declarar. Yo ya he pedido que me citen y todavía no me han citado. Yo mismo me he presentado en la fiscalía. Ajá, ¿y qué le han dicho? Todavía nada. No han dicho que oportunamente me van a citar a tomar declaración. El Ministerio Público, el caso está estancado. Nosotros, en el caso particular de mi hermano, ya tenemos hace más de un mes que le envió un informe al fiscal en ese momento, Johnny Soto, con 3 testigos importantes para reconstruir el contexto en el que mi hermano es asesinado. A la fecha no hay respuesta por parte de la Fiscalía. Si nosotros no tuviéramos el apoyo de algunos medios de prensa, definitivamente que esto ya lo hubieran archivado, hubieran dicho que ellos mismos se han disparado, cosa que ya ha sido totalmente ya comprobado que no es así. Aquella noche el descontrol se apoderó del centro de Lima. La marcha convocada con un perfil pacífico detonó de pronto en una guerra sin cuartel, donde según los videos, las fotos y el relato de las más de 100 víctimas, fue la policía encargada de reprimirla con violencia. Hubo 2 muertos, heridos, pero también milagros como el de Albert, que en esta entrevista exclusiva da testimonio de una sorprendente recuperación. ¿Piensas que eres un milagro? Sí. Sí, después de lo que me pasó, sí. Yo entré a la Marina, Infantería de Marina, estuve 2 años, y no porque me dijeron, que me obligaron, no, también fue por convicción mía. Yo quería estar en la Marina, sentir el uniforme, ¿no? Servir a mi patria. Estaba orgulloso de servir y cuando salí también salí orgulloso. O sea, hice lo que yo quería hacer, me sentía completo. Llegó de Ayacucho desde muy niño para vivir con sus tíos en Chorrillos y estudiar. Después de servir a la patria en la Marina, Albert Ñahui irónicamente quiso ser policía, pero tras 2 intentos no logró ingresar. He vivido
la vida militar, sirviendo a mi patria, con esa idea. Es por eso mismo que me daba más cólera, ¿no? Que pase todo esto. Se estaba preparando para estudiar sociología en la universidad cuando decidió sumarse a la gran cantidad de jóvenes que ejercían en las calles su derecho a protestar ante una crisis política que no les era indiferente. Lo que me pasó era por una buena causa, era por mi convicción, que yo decidí, nadie me dijo, oye, vamos, oye, que tienes que ir, nada. Por mi propia cuenta fui y no me arrepiento, me siento bien, tranquilo, no tengo remordimientos. Eran las 11 de la noche cuando Albert llegó a la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay. Todo el grupo empezó a caminar, ¿no?, en dirección al Congreso. Cuando llegamos a la avenida de Abancay, ya estaban los disparos de las bombas lacrimógenas. Ya estaba saliendo humo, ya la gente habían heridos leves ahí que lo estaban sacando. Y los disparos eran de frente. Este joven de 22 años se sumó al grupo de los llamados desactivadores de bombas, quienes provistos de agua, bicarbonato y vinagre se convirtieron en un serio problema para la policía. Existen evidencias de que este grupo, donde estaban también Inti Sotelo y Brian Pintado, fue el que sufrió los peores ataques. Estamos llegando a la hipótesis que estos policías dispararon con objetivo. Te soy sincero, de los 24 que yo conozco sus casos, sus situaciones, 10 de ellos pertenecían o a la primera línea o desactivaban bombas lacrimógenas. John Cordero era desactivador de bombas y terminó con una lesión en la médula que lo ha dejado postrado. A Brian Pérez, también de este grupo, 2 perdigones le fracturaron los dedos de la mano. Albert Ñahui había desactivado bombas, estaba a punto de marcharse a casa, cuando de pronto... Yo dije, esto tiene para rato, ya tengo que irme, porque ya era más de las 11. Y volteo hacia atrás, y luego volteo, ¿no?, para ver hacia dónde me voy a ir. Y ahí es donde, ¡pum!, me cae. Todo fue rápido. Un fuerte golpe en la cara, un zumbido en los oídos, y el vértigo comenzaba a apoderarse de él. Me agarré. Y seguía sangrando, yo sentía que se me había mojado toda la cara, todo el polo. Y en eso es donde aparece un chico y me dice, hermano, me dice, vamos, me dice, muévete. Y lo miro y me echa agua en la cara. Me echa agua, me ve y hace un gesto así y me dice, quédate acá, ahorita venimos, quédate acá. En ese momento, al ras del suelo, también estaba Mario Segovia, el único fotógrafo que logró captar a Albert Ñahui sentado en la pista y luego cargado por otros jóvenes que lo auxiliaron. La imagen era tan impactante que dejó el shock al fotógrafo. Muchos creyeron que Albert Ñahui no sobreviviría. Incluso se había destapado el cráneo porque estaba todo lleno de sangre. Entonces es cuando un grupo de personas que no lo conocían, ya me enteré después, lo terminan auxiliando y lo dejan allá a la altura de donde está el policía. Y lo dejan tirado porque empezaron a llamar a la Cruz Roja para que se lo lleve. La gente decía, tienen que sacarte, aguanta, tienen que sacarte, tienes que aguantar. Yo estaba ahí en el suelo echado y agarrándome porque no quería moverme, cada vez que me movía me dolía todo el cuerpo. Me subieron al taxi y de ahí no recuerdo más. Su madre y su único hermano Hubert llegaron de Ayacucho dispuestos a escuchar lo peor. Los médicos no daban grandes esperanzas, pero debían retirar un enorme coágulo de sangre del cerebro y sometieron a Albert a una cirugía de alta complejidad. Cuando este joven despertó, notó una larga cicatriz. Me picaba la cabeza y me tocó la cabeza, ¿no? Y sentía una cicatriz pues que venía de acá y se daba la vuelta por acá. Y me agarraba, pues ¿qué me pasó? Dije. Y el cabello estaba cortado esta parte. ¿Qué me pasó? Y yo no estaba así. Quiso caminar y no pudo. El proyectil fracturó el cráneo y astilló el hueso que rodea la órbita del ojo izquierdo. La intervención que ha sido realizada por neurocirugía es un abordaje que se conoce en medicina como un hemicornal, ¿no? Un abordaje hemicornal. De esa manera se levanta la parte de la piel, la parte de la galea que se llama el cuero cabelludo, hasta el periósteo, llegar al hueso y de esa forma se levanta hacia la parte anterior, de tal manera que se expone toda la estructura ósea
Y aparte de eso, pues, los neurocirujanos han hecho una craneotomía en esta localización. Han tenido que retirar el cráneo, toda la parte de la tabla interna y la tabla externa, de tal manera que expongan la masa encefálica. Y de esa manera han podido liberar todo el hematoma, todas las esquirlas del propio proyectil, ¿no? Del impacto que ha tenido. Pero Albert Ñahui es un luchador. Lamentablemente perdió la visión del ojo izquierdo. Los médicos están sorprendidos con su increíble recuperación y lo someterán a 2 operaciones más. En esta localización se encuentra el seno frontal. El seno frontal y la parte del reborde orbitario superior. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es darle nuevamente la forma con unas mini placas especiales y unas mallas especiales de titanio y adosarlas con tornillos. Eso se llama osteosíntesis y eso es lo que vamos a tratar de realizar sin tocar esta cicatriz. Desde su cama en el Hospital Almenara, donde lleva ya 2 meses internado, se pudo enterar de toda la represión plasmada en fotos y videos que se viralizaron por redes sociales y que han permitido reconstruir con exactitud la hora y lugar donde murieron Inti Sotelo y Brian Pintado. Si bien se sabía que Brian había muerto en la avenida Nicolás de Piérola con Abancay, de Inti todavía no se tenía claridad. Entonces sí fue un desafío juntar todos los videos para reconstruir exactamente el lugar donde recibió el disparo y cuál fue su recorrido final. La periodista Rosa Laura del portal IDL Reporteros revisó cuadro por cuadro más de 100 videos para poder ubicar a Brian y a partir de esta foto buscar a Inti en medio de la marcha. Casi como encontrar una aguja en un pajar. Yo creo que la familia necesita saber exactamente qué pasó, necesita que se encuentren los responsables. La Fiscalía se ha estado llenando de información, pero no ha avanzado a ubicar, a determinar ya los responsables, ¿no? Entonces, yo creo que se debe apurar la investigación lo más pronto que se pueda. A 2 meses de la marcha, solo hay dolor en ambas familias, quienes señalan que la investigación estaría estancada. Hay compañeros que ya han sido dados de alta y no los cita la Fiscalía para declarar. Hay compañeros que ya eran citados y los han reprogramado por razones que no conocemos para estas fechas de enero, con la clara intención de dilatarlo, ¿no? Que esto se alargue, que se olvide y que se pierda en el tiempo. La fiscal Josie Aburto Garavito reemplaza al fiscal Johnny Soto, duramente cuestionado por no visualizar los videos ni citar a los testigos. No han llamado todavía a declarar al señor Merino. No han llamado a declarar al señor Andero Flores Arauz. No han llamado a declarar al señor Rodríguez, me parece que es el ministro del Interior. Su posición respecto a este trágico episodio, este capítulo negro de la historia, ¿cuál es? Yo lo tengo muy claro, yo no he dado ninguna orden. En el caso, responsabilidades penales por el tema de la muerte de los 2 muchachos. Yo no la tengo. Esta semana, la Unidad de Asuntos Internos de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior abrió un proceso administrativo disciplinario contra 10 generales de la policía por presuntas faltas graves y muy graves cometidas durante la manifestación. En las infracciones graves hay sanciones de rigor y en las muy graves hay pase a disponibilidad o también puede haber el pase al retiro por medida disciplinaria. Okay. ¿No? Esos son las sanciones que prevé la norma de manera general para tanto las faltas graves como las muy graves. Perfecto. ¿No? Y eso tiene una segunda instancia, como es una garantía de todo debido proceso, la pluralidad de instancia, que en una eventual apelación, un proceso de esta naturaleza es revisado en vía apelación por el Tribunal de Disciplina Policial. Sí. Albert Ñahui y los otros 112 heridos registrados son la clara evidencia de una brutalidad desplegada. Mientras no hayan culpables tras las rejas, el 14N va camino a convertirse en una de esas fechas trágicas que los peruanos estaremos obligados a recordar por siempre.
¿Cuánto se reclamó que se habían cargado las tintas excesivamente en contra de la Policía Nacional, señalando lo que la ONU ha ratificado, que hubo uso excesivo de la fuerza? Esa es la conclusión. Sin embargo, hay que señalarlo, y lo hemos dicho aquí, no es toda la institución, no, son todos los policías, y mal hace la Fiscalía en demorar, formular acusación, evacuar resolución y pasar el caso al Poder Judicial para individualizar, porque en la medida en que eso no ocurra, hay una sensación de que se pretende dejar esto en la más absoluta impunidad, y no puede ocurrir así. No debe ocurrir así porque le hace daño a la institución, porque ahí se hace daño a una institución que debe ser respetada, que debe ser potenciada y que además es absolutamente indispensable frente a una delincuencia desbocada y que nos tiene arrinconados. Volteamos y reclamamos más policías. Pues entonces hagamos las cosas como deben ocurrir. Aquellos malos policías que desoyeron las órdenes que hubo o que oyeron órdenes de determinado oficial que si está identificado, entonces que sea señalado, que sea denunciado y que sea el Poder Judicial el que determine si tiene que ser juzgado y condenado, y si no, no, pero que se haga, para que no se siga manchando más una institución que merece el respeto de todos los peruanos. Dicho esto, nos vamos a la pausa y vamos a regresar con información nueva respecto a esta balacera que hubo en el Callao. 2 futbolistas heridos, un muchacho de 16 años que terminó muerto. Información sobre ese tema y también la última encuesta de Ipsos Apoyo, que lo que nos revela realmente es que candidato favorito con una nutrida intención de voto no hay. Hay un puntero, pero el grueso de la intención de voto se va el no sabe, no opina o voto viciado y en blanco. Por eso es que nuestra encuesta esta noche, y se la recuerdo, apunta a conocer qué virtudes debe o qué requisitos debe cumplir el candidato a la presidencia entre 4 combinaciones: capacidad y experiencia, honestidad y decencia, autoridad y liderazgo y buen plan y equipo. Eso está en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV. Ingrese porque todavía estamos en ventana para que siga votando y nosotros le daremos los resultados más adelante. Con esto me voy a la pausa y regresamos. Primero mensaje a nuestro auspiciador. ¿Sabías que lo que tu cuerpo necesita es generar colágeno y no tomarlo? Al consumir colágeno, el cuerpo apenas asimila una pequeña porción de este y el resto lo elimina. Existe una molécula patentada en Europa y Estados Unidos que reactiva las células de tu cuerpo y hace que genere su propio colágeno. ¿Y sabes quién tiene esta molécula? Biosil. Biosil es la nueva era del colágeno. Una más antes de ir a la pausa. Mañana a las 8:45 de la noche, Andrea Llosa, en su programa Un ADN que determinará si una criatura por nacer es hija o no de un muchacho que ha fallecido recientemente. Mañana en Andrea. Antes de que muera Ricardo, ¿tú ya sabías que estabas embarazada? Sí. Una pérdida marcó a esta familia. ¿Por qué no se lo dijiste? Al menos para darle esa satisfacción, amigo. Y lo que sería una alegría. Podría ser tu nieta. Sería un milagro que mi hijo haya dejado un fruto. Se ha convertido en un gran conflicto. Quiero saber si es mi sobrina. Yo no le fui infiel. ¿Ricardo es el papá de tu hija? Así es. Segurísima. Andrea, mañana a las 8:45 de la noche en ATV. Esta noche, en Día de Pichanga, balacera y muerte. ¿Quién está detrás del crimen de un adolescente del intento de asesinato contra el futbolista Patricio Arce Cambanda en el Callao? Muy bien, el viernes ocurrió una balacera en el Callao. Se estaba juzgando en una zona del Callao un partido de fulbito, una pichanguita, y llega un auto negro desde donde empezaron a disparar a diestra y siniestra. Resultó herido el futbolista Patricio Arce y otros 2 amigos, pero falleció además un chico, un adolescente de 16 años que estaba jugando fulbito. La policía está detrás de 4 gatilleros: Pulga, Grafito, Caleb y Caballo, miembros de la banda criminal Los 8 de Ancash. Ellos son los principales sospechosos en este sangriento ataque en el Callao, donde, como digo, murió un adolescente y otras
2 personas resultaron heridas, entre ellos el futbolista Patricio Arce. Como les dije, según las pesquisas de la policía, estos pistoleros pertenecen a la banda chalaca conocida como la 8 de Ancash, que desató este baño de sangre en la cuadra de la comisaría de Bellavista. La organización criminal se disputa con la banda Los Baturris el control de las obras de remodelación de las pistas en calles y avenidas del primer puesto. En cada obra, ¿cuál es el modus operandi? En cada obra se obtienen fuertes sumas de dinero por el cobro de cupos y de un porcentaje del monto total del contrato. Testigos de este ataque brindaron información que ha permitido a la policía dar con la identidad, que de momento se conocen los apelativos de los miembros de esta banda y siguen en la búsqueda del automóvil oscuro en el que se trasladaban y cuya placa de rodaje estaba ilegible. Así que las investigaciones avanzan y estamos en condiciones de afirmar que el estado de salud de Patricio Arce, el mediocampista del Manucci de Trujillo, está fuera de peligro, Él sufrió 4 heridas de bala en la espalda y un adolescente de 16 murió en este ataque. Hablemos ahora de la encuesta de Ipsos Perú publicada el día de hoy. Vamos a ir colocando los resultados de los 4 candidatos que están en los 4 primeros lugares. George Forsyth continúa encabezando la intención de votos, pero con apenas 17%. Respecto a al último sondeo, ha incrementado 2 puntos la intención de voto, pero hay que decir, no hay candidato que supere los 20 puntos. No lo hay. El grueso de los votos se acumulan en la zona blanco viciado o no sabe, no opina. En segundo lugar está la señora Keiko Fujimori, que hoy ha asegurado, y ya lo dijo sin ambajes, sí, si yo llego a la presidencia voy a indultar a mi padre. Ha afirmado la señora Keiko Fujimori hoy día, 8%. En tercer lugar, Julio Guzmán. Julio Guzmán está en tercer lugar con 7%, prácticamente ya en los 3 siguientes lugares hay un empate técnico. Y en cuarto lugar aparece el candidato de Verónica Mendoza con 7%. Esos son los cuatro quienes ocupan los 4 primeros lugares. Como dije, lo más sintomático es que a la fecha no hay candidato que logre todavía convencer al grueso del electorado peruano, que está indeciso, que está o indiferente y que está más concentrado en saber qué va a ser de su vida en los próximos días o semanas frente a una pandemia que nuevamente vuelve a estar desbocada. Después de Verónica Mendoza viene el candidato de Podemos, el señor Urresti, con 6%, Yolin Lescano de Acción Popular con 6% y Hernando de Soto con 5%. La campaña todavía no prende, difícil hablar de tendencias. No siempre el que está primero muy temprano termina en esa misma posición tan expectante. Así que vamos a ver. Usted haga su chamba, investigue a su candidato y sobre todo ejerza un voto informado. La semana pasada, cambiando de tema, informamos del caso de una criatura que fue encontrada mutilada y calcinada, introducida en un cilindro. Los principales sospechosos son su madre y su padrastro. Madre que durante 2 años perdió la custodia de su hija y de otras 2 de otro compromiso. Y perdió la custodia y estas niñas pasaron a un albergue porque estaba demostrado que estas criaturas estaban en estado de vulnerabilidad y prácticamente de abandono. Sin embargo, en virtud de un informe del albergue en donde se quedaron durante 2 años, permitieron que la madre recupere la custodia de las niñas, pese a que la abuela de la niña víctima de este cruel asesinato de 5 años reclamaba hacerse cargo de ella. Pero este informe del albergue donde estuvieron permitió que la madre recuperara la custodia y este fue el desenlace fatal. Nosotros aquí en Día D dijimos, pesará sobre las personas que elaboraron ese informe la muerte, el asesinato cruel, salvaje de esta criatura. El Ministerio de la Mujer ha evacuado el siguiente informe, pronunciamientos sobre el reportaje presentado en el programa Día D.
Entonces, sobre el reportaje lo que dicen, se remitió el caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador para que determine la existencia de responsabilidad administrativa de los servidoras que participaron en las evaluaciones de manera inmediata luego de tomado conocimiento de los hechos. Se separó a dichos servidores de las funciones que venían realizando, se han remitido los actuados a la Procuraduría Pública para que evalúe la derivación del caso a la Fiscalía correspondiente y dice, ratificamos nuestro compromiso de colaborar con las investigaciones policiales y judiciales. ¿Saben qué, señores del Ministerio de la Mujer? Too late, muy tarde. Porque el mismo día del reportaje ustedes se pronunciaron, también a través de un comunicado directo a nosotros a día de Ampay me salvo, están todas las evaluaciones. Especialistas de diferentes áreas evaluaron y consideraron pertinente que los niños regresen a la custodia de la madre. Nosotros hicimos eso, a nosotros no nos compete tomar decisiones sobre si la pareja, el papá, la mamá, el sospechoso, el padrastro se van presos o no. Nosotros hicimos nuestro trabajo y ahí están los informes de los especialistas, defendiendo lo indefendible. Defendiendo lo indefendible. ¿Qué clase de informes evaluaron? ¿Qué clase de evaluación hicieron? ¿Bajo qué técnicas? ¿Qué informe evacuaron? Que permitieron que esta niña, que ya estaba en estado de vulnerabilidad, regrese donde esta pareja que ahora está no habida y que son sospechosos, los principales sospechosos de este asesinato. Porque la versión de esta pareja es, uy, qué pena, se cayó, pobrecita, y se murió, nos asustamos, entonces la quisimos quemar para desaparecer la evidencia. De terror, ustedes cargarán con esto. Con este asesinato, ustedes cargarán con este asesinato. Nos vamos a la última pausa del programa y vamos a regresar con los resultados de la encuesta en la que ustedes han votado. ¿Qué cualidades deben reunir los candidatos a la presidencia? Volvemos. Lo prometido antes de despedirme, los resultados de la encuesta, y usted votó y decidió qué cualidades o virtudes le faltan a los candidatos a la presidencia del Perú. Capacidad y experiencia, 17%. Honestidad y decencia, 55,1%. Autoridad y liderazgo, 10,1%. Y buen plan y equipo, 17,6%. Ponderando en épocas de corrupción, con expresidentes presos o por ir a la cárcel, otros investigados por corrupción, uno por venir para irse a la cárcel, la verdad es que se entiende ese grueso del 55% honestidad y decencia. Recuerde, antes de irme, la mascarilla, lavado de manos, distancia social, no aglomeraciones, ese es el ABC. La curva de contagios va en aumento y de víctimas mortales también. Cuídese, por favor, y cuide a los suyos. Y ya pasadas las 12 de la noche hay que saludar a Lima, que está de aniversario. Hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10. Chau.